terminamos la Liga de la Ciencia con un bloque que nos encanta, una sección que nos encanta, la ciencia de todo, como pueden ver acá atrás. Una sección en la que Eugenia y yo charlamos un poco como lo hacemos en realidad siempre detrás de cámara, porque la verdad es que somos nerd delante de las cámaras, pero también fuera de las cámaras, y respondemos o charlamos sobre preguntas que nos mandan los televidentes. En esta ocasión, una pregunta que nos llegó, algo que está charlando mucho últimamente, es ¿por qué hay que invertir en ciencia básica? Sí, total. Es una pregunta que quizás a los que trabajamos en ciencia y tecnología nos resulta obvia, pero que no es obvia y está bueno también charlarlo. Claro. Y está bueno conocer cómo lo que se charla alrededor de este tema, lo que se sabe. Así que la verdad es que es importantísima la inversión en ciencia básica, más allá del conocimiento por el conocimiento mismo, ¿no? Y por el capital cultural de un país, que eso es importantísimo. Sí. Pero dejando de lado eso... Supongamos que eso no fuese importante. Claro, supongamos que eso no fuera importante, que para mí lo es y muchísimo, y después otro día, si quieren, discutimos eso. Sí. Invertir en ciencia básica es algo que hacen todos los países desarrollados porque saben que su desarrollo económico depende de la inversión en ciencia básica. Sí, no solo los países desarrollados, sino, y esto lo dice Gustavo Romero, a quien hemos entrevistado, astrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, él cuenta en una charla, dice algo muy interesante, que es que diversos países con visiones políticas, económicas y sociales muy diferentes, como la China comunista o la Alemania capitalista o Corea del Sur o Israel, son todos países con una gobernanza muy diferente en términos políticos, pero son todos países que pegaron un salto tecnológico enorme en los últimos años y son todos países que invierten mucho en ciencia básica, ¿no? Y es más, dice él, cuenta Gustavo, que cuando él viaja a estos países se ve que hay como un respeto por los científicos y las científicas. En la caja del supermercado, cuando él dice que es científico, es wow, qué bien, ¿no? Bueno, interesante es el caso de Corea del Sur, ¿no? Que en los años 60 era un país pobre y que se desarrolló, y toda la Samsung, ¿no? Sí. Empresas como LG, todo el desarrollo tecnológico y toda la inversión que hay en ciencia y tecnología fue porque se tomó la decisión de invertir en ciencia y en educación científica también, ¿no? Recordemos que Corea del Sur en la década del 60 tenía una electrónica menos desarrollada que la Argentina. Sí, y por supuesto que, bueno, eso tiene que ser algo sostenido en el tiempo. Claro. Y algo importante para recalcar es que los privados, las empresas, hay ciertos temas, ciertas investigaciones que no van a invertir nunca porque quizás dan réditos a muy, muy largo plazo, y para eso es fundamental que los estados tomen la decisión de invertir en esas investigaciones que no sabes tampoco a dónde van a derivar. Y quizás no dan rédito algunas, muchas no dan rédito, algunas darán y muchas ni siquiera en largo plazo. El caso del iPhone a mí me gusta mucho, que lo dice una economista que es Mariana Mazzucato, que dice, bueno, el iPhone es como un poco el ícono del emprendedurismo, ¿no? Como que lo tenemos asociado a mentes individuales de Silicon Valley, ¿no? A Steve Jobs, como si hubiera sido él solo que un día en un garage se le ocurrió inventar un teléfono. Que ella hace el análisis de caso y te muestra que la pantalla táctil, los microchips, GPS, Internet, muchas fueron inversiones del gobierno de Estados Unidos, por supuesto, en investigaciones militares, ¿no? O sea, pero que después derivan en que los privados puedan montarse y crear un artículo, un producto, algo que termina moviendo la economía muchísimo, pero gracias a que estados con mucho, que pueden invertir en mucho dinero a largo plazo, sin esperar un rédito económico, con otra lógica diferente a las empresas, luego puedes generar un ecosistema que te permite después tener estas Silicon Valleys, ¿no? Digamos. Y te permite generar ese ecosistema porque también, y para mí esto es la segunda razón fundamental por la cual el Estado tiene que invertir en ciencia básica, no solo porque además puede a largo plazo redundar en descubrimientos que nunca serían hechos si no se hubiese hecho esa inversión, pero sino también porque el rol fundamental del Estado, creo yo, en ciencia y tecnología es formar recursos humanos. Y la formación de recursos humanos se da a través, por supuesto, de las escuelas primarias y secundarias, pero también a nivel universitario a través de las tesis de doctorado, la tesis de maestría, que son dirigidas por investigadores. Y esas tesis de doctorado de maestría son de asuntos básicos, no son de temas aplicados. Y en la formación de recursos humanos, por lo tanto, es fundamental también la ciencia básica. Claro, las empresas necesitan doctores formados en distintas áreas. Puede ser doctores en informática, doctores en biomedicina, pero claro, esos doctores se forman en universidades donde se hace investigación
investigación y para eso necesitas a otros investigadores que tengan experiencia para poder formar esos recursos humanos realmente en herramientas que son muy, muy específicas de cada área. Por eso cuando estos vaivenes que pasan en países como Argentina, donde no se sostienen las políticas científicas a largo plazo, son muy difíciles después de volver a construir de cero, porque tenés que volver a montar todo un sistema, todo un ecosistema de personas que forman otras personas, y ya cuando se desfinancia, se desmantela, es muy difícil volver a arrancar toda la maquinaria, ¿sí? Pero los productos tecnológicos no salen de un repollo. Hay todo un ecosistema atrás que está financiado principalmente por los estados. Por supuesto que estaría buenísimo que haya más inversión privada, estaría buenísimo que las empresas investiguen también más en Argentina, como pasa en otros países del mundo, donde muchas empresas investigan en desarrollos tecnológicos. Eso sucede, sí, sucede un montón. Claro, también es verdad que todos estos países que recién mencionamos, que invirtieron mucho en ciencia y tecnología básica y dieron enormes saltos siendo comunistas o capitalistas, en todos esos países también hay muchos más científicos y científicas trabajando, haciendo desarrollos en el sector privado que en los países como el nuestro, donde todavía no hemos pegado ese salto tecnológico. Y uno ve las tablas y realmente, por ejemplo, hay una tabla en Corea del Sur. ¿Cuántos científicos hay trabajando en la industria? 90%, 10% en la academia. Eso se invierte en la Argentina. Claro, pero el 80-90% de los científicos que hacen investigación en la Argentina están en la academia o en el Estado. Entonces, eso también es algo que se puede discutir, ¿no? Que no es sencillo. Vos sabés que mi abuelo hacía mucho política científica, ¿no? Sí, Amílgar Herrera. Amílgar Herrera, claro, lo queremos mucho. Estaría orgulloso. Sí, bueno, quién sabe. Pero él escribía mucho sobre política científica y él decía que los estados como la Argentina tienen que, y este es otro punto también para mí interesante, que se pierde a veces en la discusión, que no es tanto, por ejemplo, el número de patentes, la capacidad de innovación tecnológica lo que hay que evaluar, sino la capacidad de lo que él llama innovación social, que es aplicar conocimiento existente a soluciones concretas de los países que tienen problemáticas específicas como el nuestro, ¿no? Sí, y hay investigaciones que además no se podrían importar nunca porque son locales. Entonces, no necesariamente en otras partes del mundo van a investigar sobre dengue o sobre Chagas, ¿no? O sea que está buenísimo tener soberanía en cuanto a lo que se investiga. Sí, bueno, esa es otra de las razones. Por acá hemos charlado mucho en la Liga de la Ciencia, hemos invitado a muchos investigadores que investigan sobre enfermedades que están mucho más presentes en los sectores pobres o vulnerables y que por lo tanto no tienen inversión para investigar en eso, porque ninguna empresa va a investigar en algo que la gente no va a poder pagar. Las empresas, por su propia lógica, por supuesto, invierten en donde pueden sacar a un rédito económico. Sí, pueden tomar algunos riesgos, muchas veces se invierten quizás en 10 empresas sabiendo que 9 van a fallar y quizás una tenga éxito, ¿no? Estos capitales de riesgo. Claro. Pero a mí hay algo que me parece que está bueno que se entienda, que es la naturaleza misma de la ciencia. Uno no sabe lo que va a suceder en el futuro. Justamente si te haces una pregunta, si estás haciendo un experimento, vos no sabés a dónde va a ir, porque justamente de eso se trata, ¿no? De ir corriendo la frontera del conocimiento y realmente no sabés a dónde van a ir las innovaciones. Por eso es importantísimo abrir tantas líneas de investigación y para ir corriendo de a poco la frontera del conocimiento. Entonces, justamente, si uno no puede prever el futuro, tampoco puede saber si le va a dar rédito económico o no y si va a ser en 5, 10 o 50 años. Por eso es importantísimo tener un sistema científico-tecnológico balanceado donde realmente el Estado también es el que está asumiendo el riesgo porque necesitamos ir corriendo esta frontera hacia realmente lo desconocido. Y a mí me gusta algo que pasó acá en la Liga de la Ciencia, que es que entrevistamos a una científica argentina que trabaja en la NASA, que nos estábamos acordando de que dio un ejemplo muy lindo. Ella hizo su tesis de doctorado en la dinámica de fluidos de las aguavivas, ¿no? Cómo se mueven las medusas en el mar, ¿no? Que hacen como un movimiento así. Y ella estudiaba el movimiento y todo, pero a detalle matemático. Que era re básico, decía, ¿para qué sirve estudiar el movimiento de una medusa en el mar? Y uno podría preguntarse, ¿para qué me sirve a mí entender con ecuaciones de dinámica no lineal cómo se mueve una medusa en el océano? La verdad que eso no le va a cambiar la vida a nadie, pero claro, justamente por la misma naturaleza de la ciencia, las mismas ecuaciones, el mismo desarrollo matemático, lo que ella aprendió de ese movimiento de las medusas, hoy en día ella lo aplica a cómo abrir un paracaídas para que caiga la cápsula espacial sobre el amartizaje, ¿no? O sea, están las mismas ecuaciones que aplican para una medusa terminan sirviendo para tecnología espacial de punta en la NASA. Y realmente, como esos ejemplos, hay millones de cuestiones que uno como no sabe
sabe dónde van a derivar, el conocimiento después termina aplicando en cosas que ni siquiera podemos imaginar, porque justamente la naturaleza de la ciencia es así, es que uno no puede predecir lo que va a suceder, por eso investigamos, porque no sabemos lo que va a pasar. Me gustó que dijiste amartizaje. Como sí, ¿cómo se dice? No, está bien, aterrizaje. Pero en Marte. Perfecto, está perfecto, sí. Pero bueno, no, muy interesante, Euge, la verdad que todo esto me parece que está bueno charlarlo, es importante. Y para mí lo fundamental es eso que dijimos al principio, de que ningún país realmente desarrollado logró serlo sin invertir mucho en ciencia básica. Sí, a mí una frase que también se ha repetido mucho, pero creo que también es real, que es esto de que no ver a la ciencia como un lujo o no apoyar la ciencia como un fin en sí mismo, sino apoyarnos en la ciencia, realmente es una herramienta que nos ayuda a tener pensamiento crítico. Cuanto más conocimiento, cuanto más cultural, científico haya en la ciudadanía, más inmunizados vamos a estar frente a discursos que nos quieren poner en la cabeza, ¿no? Uno va a poder discernir, ¿no?, lo que vemos en la televisión. Realmente más ciencia en la tele, lo que hacemos nosotros, más ciencia en todos los lugares, yo creo que puede ayudarnos a no solo a disfrutar más, ¿no?, del conocimiento científico, como de la misma manera que decimos siempre, podemos disfrutar de la música o de cualquier otra área de la cultura, sino también creo que es una herramienta muy útil porque nos ayuda a pensar, a poner en duda, a dudar, pero no a dudar así como de todo dudo si la Tierra es plana o no, sino a dudar con un poquito más de espíritu críticamente, crítico. claro. Como dice nuestro colega Fabrizio Ballarini, más ciencia es más libertad y más ciencia es más educación. Más educación es más libertad. Y esas tres cosas son inseparables. Ciencia, educación y libertad, imposible de separar. Si no tenemos educación, no tenemos pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se forma también estudiando científicamente, mediante las evidencias y los razonamientos, los diferentes aspectos de la realidad, ¿no? Totalmente, Andy. Bueno, justamente este espacio lo tenemos para que ustedes nos manden las preguntas, así que dudas, cosas que quieran saber, a nosotros nos encanta charlar, cuéntenos qué piensan, cuéntenos si tienen más preguntas por nuestras redes sociales, le pueden preguntar también a Andy o a mí, que nos podremos ahí a chatear con ustedes y nos colgamos también, y si tienen alguna otra pregunta, algún otro tema, también nos lo pueden mandar y nosotros acá en La Ciencia de Todo intentamos contestarla o abrir más preguntas, porque de eso se trata la ciencia. O dar nuestra opinión, como hicimos recién, no somos especialistas en el tema, pero podemos averiguar y charlar y dejar la pregunta abierta para que ustedes nos escriban y nos cuenten sus críticas, porque de eso se trata, ¿no? Pero bueno, buenísimo el programa, ¿no, Ge? Buenísimo el programa, se nos fue volando, tuvimos de todo un poco, pero bueno, lo bueno es que nos vemos la semana que viene. Acá en la pantalla de la televisión pública. ¡Chao! ¡Chao! Un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.